Esta clase está diseñada para que ustedes puedan beneficiarse de ella si solamente vienen a una clase. O sea, aunque están todas engranadas, ustedes van a tener y sacar un provecho de ellas, como si fueran pequeños mini sermones de todo un libro o 2 o 3 libros. Así que me gustaría animarlos a que, si ya comenzaron esto, se propusieran de todos los miércoles venir y escuchar la clase, y vamos a detenernos un poco más y profundizar en las cosas de la palabra de Dios, para que podamos ser convencidos, instruidos y sobre todo renovados en su palabra. Ahora bien, antes de comenzar, me gustaría enfocarnos en lo que es el Antiguo Testamento y establecer sobre todo algunos objetivos específicos de las 26 lecciones que nos va a llevar a estudiar el Antiguo Testamento. Es decir, vamos a estudiar 26 semanas, y en esas 26 semanas nosotros vamos a estudiar los 39 libros. Y la pregunta es, ¿por qué vamos a estudiar nosotros el Antiguo Testamento? Y a veces nos preguntamos, ¿simplemente será para tener un contexto literario del Nuevo Testamento? Hay muchos que dicen, bueno, pues es que no, si no lees el Antiguo Testamento no vas a entender el Nuevo, y esto en cierta parte es verdad, pero fíjate bien, nosotros primeramente debemos estudiar el Antiguo Testamento. Los propósitos de por qué estudiar el Antiguo Testamento es porque revela el carácter de Dios de una manera que el Nuevo Testamento no lo hace. Esto que voy a estar, los encabezados y todos ustedes los tienen en su hojita, en su guía, y ahí mismo pueden estar haciendo ustedes las notas en esa misma hojita. Entonces, en el Nuevo Testamento, fíjense bien que tenemos el beneficio de una claridad y de considerar a Dios al lado de Cristo. O sea, de este lado de Cristo nosotros ya vemos a Dios pasando por la cruz, y eso es algo interesante. Pero en el Nuevo Testamento fue escrito a una generación. El Antiguo Testamento se extiende por miles de años. ¿Y por qué es interesante? Porque vemos el carácter de Dios manifestado a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Hay una clara profundidad y riqueza que pasamos por alto. Entonces, la diferencia, imagínense ustedes que están viendo una película HD en este tiempo, pero el Nuevo Testamento es como si fuera una película blanco y negro, incluso que no está ni muy bien definida, sino que lo vemos así como granulada. Entonces tenemos que entenderlo. Es una diferencia peculiar, ¿verdad?, la que tenemos aquí. Y es por eso, por ejemplo, cuando nosotros leemos de la paciencia de Dios en 2 de Pedro, ese texto que es muy conocido, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. Imagínate eso, ¿verdad? Como que decimos, bueno, el Dios es paciente, el Dios que conocemos es paciente, pero ver eso claramente manifestado en la paciencia de Dios con su pueblo rebelde en el monte Sinaí, ¿te fijas? Eso es algo muy interesante. Vemos a Dios actuando de una manera que nos debe de conmover y nos debe mover, convencer. Y de nuevo, imagínense a esta nación en la tierra prometida, a lo largo de los jueces, como lo vamos a ver, de la monarquía durante el exilio, más allá, Dios teniendo paciencia para no condenar a este pueblo. Entonces, ese es el mismo Dios que tenemos ahora. Son las mismas promesas, es la misma rebelión por la cual estamos pasando hoy, es la misma paciencia. Así que el Antiguo Testamento nos ofrece un lente con el cual nosotros miramos a Dios de una manera más cercana, de una manera más específica, por decirlo de alguna manera, más clara. Vemos el carácter de Dios más claro, reflejado en la historia. Así que ese es el primer propósito de por qué vamos a estudiar el Antiguo Testamento. El segundo es porque el Antiguo Testamento nos habla de Jesús, y lo hace de 3 formas.
Lo hace de tres formas. Primero, es el contexto para los acontecimientos del Nuevo Testamento, para que podamos estar seguros históricamente, ¿sí? Pero también en temática. Prácticamente en el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver, es el cumplimiento y no me quiero adelantar, de varias cosas, como lo vamos a ver ahorita. Pero pasó, imagínate bien, Dios en el Antiguo Testamento, desde el sacrificio de Abraham, ¿sí saben qué hizo Abraham, verdad? Fue un hombre al cual Dios le prometió una descendencia numerosa, y este hombre no tenía hijos. Así que como no tenía hijos, es una historia larga. Luego el Señor le da un hijo, y cuando le da el hijo, lo va a sacrificar. El Señor se lo pide, y luego al momento de sacrificarlo, él ya cuando está a punto de sacrificarlo, lo que hace es de que le suple un carnero en lugar de su hijo. Así que, por ejemplo, hace más de 2000 años, imagínate, pasó Dios preparándonos en la idea, o preparando a su pueblo con un sustituto a nuestro favor. Con eso lo vemos en Abraham, así como lo hizo Jesús en la cruz. El Antiguo Testamento es la fuente de, alguien hizo un recuento por ahí, de 295 referencias y 600 alusiones en el Nuevo Testamento que nos ayudan a comprender quién es Jesús. Otra vez, escucha muy bien este dato. Según un recuento, hay 295 referencias y 600 alusiones en el Nuevo Testamento que nos ayudan a comprender quién es Jesús. Así que el Nuevo Testamento, claramente, para entenderlo, debemos de tener un conocimiento práctico del Antiguo Testamento. Y eso es bien interesante. Y más que una ayuda para conocer el Nuevo Testamento, Jesús mismo dice que el Antiguo Testamento enseña acerca de Él. ¿Recuerdan ese pasaje que hemos visto en varias ocasiones, donde dice que desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les enseñó lo que de Él decía? Así que Jesús fue el que hizo la declaración de que Él vino a cumplir la ley y los profetas. Así que la Biblia en su totalidad es un libro acerca de Jesús, y ahorita lo van a ver de una manera bien interesante. Si nosotros pudiéramos resumir todo el Antiguo Testamento en una frase, fíjense bien cuál sería: promesas hechas. En el Antiguo Testamento nosotros podríamos resumirlo con esta frase: promesas hechas. Además de nuestra necesidad de las promesas de Dios, somos pecadores. Somos incapaces de salvarnos y somos condenados por Dios al infierno, porque Él es justo. Sin embargo, aprendemos que somos incapaces nosotros de alcanzar la salvación por nosotros mismos. Así que, de igual manera, como lo veremos después de 26 semanas, el mensaje del Nuevo Testamento, ¿saben cuál es? Promesas cumplidas. Mientras que en el Antiguo Testamento tenemos promesas hechas, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos promesas cumplidas. ¿Y quién es esa promesa? Específicamente Jesucristo. Entonces, ¿cómo son las promesas hechas? Durante el resto de la clase vamos a recorrer el Antiguo Testamento de principio a fin, no una vez, sino ¿saben cuántas? 3 veces. Así que pónganse las pilas, La primera, fíjense bien, la primera va a ser para orientarles, para presentarles el panorama de una manera poquito clara. Luego vamos a retroceder y lo vamos a recorrer nuevamente, pero esta vez viendo las necesidades de las promesas de Dios, la historia de su santidad y de nuestro pecado. Y finalmente vamos a mirar la historia de sus promesas, la cual en última instancia nos lleva al ministerio de Jesucristo. Así que vamos ahí, y quiero que vayan a su Biblia y que vayan al índice. Hoy no vamos a pasar del índice, vamos a hacer una introducción y vamos allá al índice de su Biblia.
¿Listo? La Biblia, en la página 1, comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que en Génesis 1:1, Dios muestra que Él es el creador y que muestra de la nada. Y quiero que se pongan ahí en Génesis. Él es, ahí en el índice, vamos a ir, no se nos vayan, o sea, no Génesis en el libro, sino ahí en Génesis, vayan ahí, vamos a ver, y que ustedes vayan tratando de, en este primer viaje, viendo cómo va todo esto, tratando de identificar cada cosa, ¿ok? Ahí en su índice. Quiero que se familiaricen con él hoy. Entonces, en Génesis nosotros tenemos que no solamente Dios es el creador del universo y que crea de la nada, sino que además Él crea al hombre, que al ser humano, hecho a su imagen, conforme a su semejanza, para reflejar el carácter de Dios. Esto lo vemos en los primeros 2 capítulos de la Biblia. Más adelante, en el capítulo 3, los primeros seres humanos desobedecen por completo y todo cae en ruinas como consecuencia de la desobediencia de Adán y de Eva. La narrativa continúa con las cosas yendo de mal en peor. ¿Por qué? En Génesis 12, Dios comienza un plan de redención llamando a un hombre. ¿Quién es ese hombre? Génesis 12, llamando a un hombre. No lo vean en su Biblia, traten de hacer memoria. Génesis 12, Dios llama a un hombre llamado Abraham para hacer de él una nación. Miren, si quieren, acá, ¿puedes quitar mi mochila y se pueden sentar ellos acá? Vamos a esperarnos un segundo. ¿Sí? Si quiere cierre la puerta, por favor. No creo que vaya a llegar nadie para... Sí, bien cerrado. Entonces, la narrativa continúa con las cosas yendo de mal en peor. Y en Génesis capítulo 12, Dios llama a un hombre, a Abraham, y a él le promete que de su descendencia va a haber una nación, va a surgir una nación. Dios lo conduce a él y finalmente a toda su familia a un lugar llamado Canaán, que es la tierra prometida. Ahora, después de una serie de giros donde Dios obra de manera providencial, este pueblo termina en Génesis ¿cómo? Esclavo. ¿En dónde? En Egipto. Termina esclavo en Egipto. Entonces, prácticamente, como que podemos decir, caray, como que el plan de Dios no era tan buen plan. Sí, porque algo sucedió. Luego de que ya pasamos de Génesis, vemos a ese pueblo prometido, esclavo de una nación. Dios levanta a un hombre llamado ¿cómo? Para liberar esa nación. Moisés. ¿Dónde está? Esa nación estaba en Egipto. Dios le da a Israel entonces, después de que lo liberta, una ley para convertirlos en un pueblo especial para él, y les da la tierra que había prometido ¿a quién? Abraham. Sí, a ese pueblo especial tenía una tierra prometida en el cual en esa tierra debía de vivir y reflejar el carácter de Dios a todas las naciones. Ese pueblo iba a estar reflejando el carácter de Dios a todas las naciones, pero algo sucedió que en lugar de reflejar el carácter de Dios, hay confusión política, confusión moral, y el gobierno, allí surge un gobierno llamado el gobierno de los jueces. Dios levanta entonces a hombres para gobernar, para liderar a este pueblo, que se llamaban los jueces, el periodo de los jueces. Después de algunos siglos, el pueblo pide y recibe a un rey
que ese primer rey, ¿cómo se llama? Saúl. Y luego, después, pero ese rey es pedido así como que no muy bien como lo vamos a ver ahorita, pero después de ese rey Dios levanta a otro que es David, y ese David precede a Saúl. Así que el reinado de David es el que mejor representa el modelo de un reino que Dios o de un reino escogido por alguien de Dios que gobierna de acuerdo a su palabra, a su pueblo, en su lugar. Entonces el reino posiblemente alcanza el tope, su máximo esplendor, con el hijo de David, que se llama Salomón, que construye el templo. Ahora, David es pecador. ¿Sí recuerdan lo que hizo? Cometió adulterio con Betsabé. Luego, pues David es pecador. Se dice, caray, como que algo pasó aquí. Los hijos de David son más pecadores. ¿Y saben qué es lo que nos lleva a pensar esto? Que claramente el plan de Dios no es, pareciera ser que no está completo, que hay algo que está fallando. El reino, a causa de Salomón, se divide en dos. La nación de Israel se divide en dos. Escuchen bien. Estas partes de la nación quedan a causa de la idolatría. En Salomón se separan 10 tribus y 2, ¿sí? Entonces el reino se divide, y a causa de la idolatría Dios destruye a la mitad, o sea, el reino del norte, durante el imperio asirio. No sé si no te has perdido hasta ese momento. David, Saúl, el pueblo pide un rey, levantan a Saúl. Saúl es desechado, levantan a David. David, aunque es un hombre pecador, está haciendo las cosas medio bien. David tiene un hijo. Salomón alcanza sabiduría, Dios le da sabiduría, el reino alcanza esplendor, pero a causa de la desviación de Salomón, el reino se divide en el reino del norte, en el reino del sur. Estos dos reinos se comienzan a sumir en la idolatría, hasta que Dios finalmente, como dijo ahorita, destruye al reino del norte durante el imperio asirio, y pocos siglos después Él exilia al reino del sur, a Babilonia. Muchas generaciones pasan ahí en el exilio, y luego el pueblo regresa, reconstruye el templo y el muro de Jerusalén. ¿Cuál templo? ¿Cuál muro? El que creó Salomón antes de que el reino se dividiera. Y aquí termina la historia del Antiguo Testamento, con el pueblo reducido a una posición de máxima desesperación y dependencia de Dios. Esa es la primera vez que vamos a recorrer el Antiguo Testamento. ¿Sí se fijaron que esa es una historia bien interesante? Pero esa es la narrativa recogida de 39 libros del Antiguo Testamento. Si nosotros tomamos esos libros, tú puedes dividirlos y colocarlos, los primeros 17 libros, en una categoría: la narrativa, que va desde la creación hasta el regreso de los exiliados en Babilonia. La siguiente sección son las escrituras. Es llamada los escritos, que van desde Job hasta Cantar de los Cantares. Y los últimos 17 libros son los profetas, que van desde Isaías hasta Malaquías. Así que ahora hablaré ordenadamente de cada uno de ellos, y ese es el segundo viaje por el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar con los libros narrativos. Así que agárrense, porque miren, me tengo que ir un poquito. Si se fijan que voy un poquito más rápido de lo acostumbrado, pero es una clase que no puedo dejar a la mitad, y que necesitamos verla así todo bien claramente. Entonces vamos a comenzar rápida. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla, pero yo sé que las preguntas se van a ir respondiendo conforme vayamos avanzando. Si al final alguien tiene una pregunta,
entonces me la puede hacer en caso de que no se haya respondido. Vamos a ver a Génesis entonces. Vuélvanse ahí a su índice de la Biblia y vamos a ver que Génesis describe cómo fueron creados los cielos y la tierra, el mundo, el universo y los primeros seres humanos. La perfección de la creación está intacta, pero también nos habla cómo entró el pecado al mundo y cómo Dios inicia su plan de salvación a través de Abraham. Pero a pesar de las instrucciones de Dios a Abraham de vivir en una tierra prometida, cuando terminamos Génesis, ¿dónde está el pueblo? En Egipto, esclavizado. Entonces llegamos a Éxodo. Aquí en Éxodo se encuentran a los descendientes de Abraham como esclavos en Egipto. Aquí Dios constituye la gran entrada al escenario mundial mientras caminan o encamina a la nación más poderosa del mundo para traer de vuelta para traerla de vuelta a su tierra prometida. Dios juzga a la nación de Egipto. Luego llegamos a Levítico, que representa un corto relato de las leyes de Dios dadas al pueblo en el desierto. Aquí en este libro vemos la santidad de Dios. Vemos cómo Dios es un Dios de orden, cómo Dios es un Dios prácticamente nosotros diríamos extremo en santidad. Ese es el tema de Levítico. Bueno, no voy a dar más detalles porque ya lo veremos cada libro. Pero Números, ¿qué cuenta Números? Cuenta en su mayoría la historia del pueblo en el viaje hacia la tierra prometida. Números, desde que salen de Egipto hasta la tierra prometida, vemos los hechos más relevantes ahí. Vemos la rebelión y cómo Dios permanece fiel a eso. Tenemos Deuteronomio. Deuteronomio significa entrega de la segunda ley. ¿Y por qué? Porque después de que duran esos 40 años en el desierto, Moisés les vuelve a dar los mandamientos, les vuelve a dar la ley. Por eso tenemos Deuteronomio, que significa literalmente segunda ley. Josué presenta la conquista de la tierra prometida 400 años más tarde de la salida del pueblo de Dios de Egipto. Llegamos a Jueces. Aquí alguien ha llamado que es el triste relato. ¿Por qué? Déjenme apago eso porque no sé qué está sonando ahí. Listo. Como que sentí que estaba sonando la bocina. Jueces es el triste relato en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el pueblo continuamente está transgrediendo la ley de Dios. Los tiempos pueden ser bien resumidos en la frase que vemos constantemente ya al final del libro, cuando dice que en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, como que alguien está echando la culpa al rey, pero vamos a ver si es cierto. En ese periodo de Jueces se lleva a cabo el libro de Ruth, que narra, o es la historia que se lleva a cabo, insisto, allí en el libro de Jueces, que está preparando la venida del rey David. Entonces, fíjense bien, no sé si ustedes se van imaginando todo lo que voy diciendo, pero cómo va formándose mentalmente un bosquejo de toda la Biblia. Luego tenemos a Primera y Segunda de Samuel, que trata desde el último juez. ¿Se acuerdan de esos gobernantes que Dios levantó cuando no había reyes? Bueno, este fue el último juez, que fue Samuel. Samuel unge a Saúl, que es elegido por rey. Y luego ese rey fracasa y Dios levanta al rey verdadero, David. Eso es en primero y segundo libro de Samuel.
Luego tenemos primero y segundo libro de Reyes. Aquí se registran los descendientes reales de David, mientras estos conducen al pueblo a una idolatría. Y finalmente, la aniquilación de las 10 tribus del norte y el exilio para las últimas 2 del sur. En Crónicas, primero y segundo libro de Crónicas, cuentan exactamente la misma historia, pero con detalles diferentes, porque en lugar de explicar cómo ocurrió el exilio, o sea, el mensaje de los reyes apuntan a la salvación que Dios traería. Interesante. Hasta aquí, fíjense bien, estos son los libros narrativos, nos faltan 3 más, pero escuchen algo bien interesante. Estos narrativos son antes de que fueran llevados al cautiverio, antes de que fueran exiliados, y casi ya cuando lo están siendo. Pero vamos a ver entre esos mismos libros que tenemos lo que sucedió después de que ellos regresaron. Entonces, por eso tenemos ahí a Esdras. ¿Qué hace Esdras? Es el regreso de los judíos de la esclavitud a la que fueron enviadas. Y cuando ellos regresan, ellos comienzan a edificar o a reconstruir el templo. Nehemías, tenemos que continúa con la historia de la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén, y prácticamente como que se está cumpliendo ahí algo parcial de las promesas de Dios hacia su pueblo. Y finalmente tenemos a Esther. Es el último libro de historia. Es un relato acerca del rescate providencial de Dios de la comunidad judía durante el exilio. O sea, cómo Dios los rescata ahí. Estos son los libros históricos, los libros, de narrativa histórica. Si se fijan, tenemos los de antes, tenemos los después, pero nos falta todo lo que pasó en medio. Entonces, aún entre esos del medio, tenemos los escritos, así los llaman los judíos también, que son los libros del medio del Antiguo Testamento. Son colecciones de literatura sapiensal, o sea, de literatura de sabiduría para el hombre, poemas devocionales. También tenemos literatura ceremonial del templo. Y comenzamos con Job. ¿De qué trata Job? Job es la historia de un hombre que es justo y es probado por Dios. Tenemos los salmos, que son oraciones poéticas de alabanza, que son confesiones, que son lamentos a Dios de gente como tú y como yo. Cuando leemos los salmos podemos ver a gente que está sintiendo muchas veces lo que nosotros sentimos. Tenemos proverbios, que es representa la sabiduría, que presenta, la sabiduría de Salomón, y algunas otras relaciones en algunos otros proverbios para asuntos prácticos de la vida. Tenemos Eclesiastés, que es probablemente escrito por Salomón, y está enfatizando la búsqueda de la felicidad del hombre de este lado del cielo. O sea, cómo ve el hombre las cosas sin Dios prácticamente. Y tenemos Cantar de los Cantares, que es la colección de canciones de amor entre un novio y su novia. Así que es un libro romántico. Después de eso tenemos los profetas, y esta es como que la última colección de libros en el Antiguo Testamento. Estos 17 libros representan la opinión de Dios de la historia de Israel, específicamente cuando Israel desobedece. ¿Qué vemos aquí en este libro? Vemos cómo Dios los amonesta, cómo Dios se dirige a ellos. Y tenemos primeramente, ¿a quién? A Isaías. Este fue un profeta en el reino del sur. El norte, ¿cuántas tribus eran? ¿Alguien se acuerda? 10. ¿Y el sur eran? 2. Así que los primeros 39 capítulos son profecía que conducen al cautiverio, y los últimos capítulos apuntan a una restauración y redención de Dios futura.
Eso lo teníamos en Isaías. ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy rápido? ¿O se les hace bien? Sí, se les hace bien, porque yo siento que sí voy un poquito rápido, pero quiero avanzar. ¿Se les hace que voy bien o voy rápido? ¿Va bien? Ok. Si hay algo que no me entiendan, pueden decirme y lo repito o profundizo un poquito en ello. Jeremías fue un profeta en Jerusalén, o que profetizó Jerusalén durante los años en que la ciudad fue sitiada, o sea, cuando llevan al cautiverio, y profetizó durante 7 años después de que la ciudad cayera, ¿sí? De que ya fuera prácticamente invadida. Tenemos entonces luego Lamentaciones. ¿Qué tenemos en Lamentaciones? Pues es simplemente el lamento de Jeremías por la destrucción de Jerusalén. Entonces, mientras Jeremías está profetizando cuando la ciudad está sitiada, cuando ustedes leen Lamentaciones, ven a Jeremías como si se paseara por la plaza diciendo: mira todo dónde está la ciudad populosa, cómo ha quedado, y cosas como esas, porque está lamentándose de lo que sucedió ahí. También tenemos a Ezequiel, que profetizó en Babilonia durante ese tiempo cerca de la futura caída de Jerusalén y la última restauración de Dios a su pueblo. Tenemos Daniel, que es parte profecía y parte historia, que registra cómo Dios demostró ser el gobernador del mundo, incluso cuando su pueblo se encontraba cautivo en Babilonia. Oseas profetizó al reino del norte, llamado Israel, al mismo tiempo que Isaías, y Dios usó a la esposa adúltera. Dios le dijo: ve y cásate con una prostituta y ámala, porque prácticamente estaba manifestando Dios el amor hacia un pueblo rebelde e idólatra. Dios le dice: toma esa prostituta. Así que prácticamente este libro nos habla de cómo Dios usó a la esposa adúltera de Oseas como un vivo ejemplo de la infidelidad de Israel. Tenemos a Joel, que predicó acerca del juicio venidero de Dios sobre el reino del sur y la bendición y la bendición de Dios que vendría después de que ellos se arrepintieran. Así que, y prácticamente este es ya el resto de la mayoría de los profetas, pero vamos a ver Amos. Es otro contemporáneo de Isaías. Predijo el juicio y la restauración del reino del norte. Abdías comunicó su breve profecía de juicio contra uno de los vecinos de Judá, que era Edom. Jonás, pues, ¿quién fue Jonás? Ya lo vimos hace un tiempo, que fue llamado a profetizar a la ciudad de Siria, a la ciudad de Nínive, ¿sí? Y huyó y fue tragado por el pez, y cuando estaba en el vientre clama, y Dios lo liberta. Entonces obedeció. Tenemos a Miqueas, que profetizó al mismo tiempo que Isaías y Oseas. Habló tanto a Israel como a Judá, al reino del norte y al reino del sur. Nahum, que vivió siglos después de Jonás y proclamó el juicio venidero de Dios para Nínive y un futuro de rescate para Judá. Tenemos a Habacuc. Habacuc es muy interesante porque le preguntó a Dios por qué las cosas malas suceden a personas buenas y por qué las cosas buenas suceden a personas malas. Y la respuesta de Dios fue un llamado a la fe y confianza en las promesas de restauración que Él había hecho. Y tenemos Sofonías, que prometió que vendría el juicio de Judá mientras los llamaba al arrepentimiento. Los últimos 3 libros son profetas después del exilio. Escuchen bien, después de que se salieron y regresaron. Entonces Ageo animó al pueblo a la reconstrucción del templo. Zacarías profetizó 2 meses después de Ageo. Presentó una serie de sueños salvajes que atacaban el letargo religioso, que atacaban esa ¿cómo lo podemos llamar de una manera más
sencilla, esa indiferencia religiosa del pueblo, y predijo los tiempos mesiánicos. Y finalmente tenemos Malaquías, quien también atacó la apatía religiosa y prometió un Mesías venidero. Fue el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Se fijan cómo todo esto encaja? Cómo cuando vemos la Biblia de una manera diferente, de una manera agrupada, cobra un sentido diferente. Entonces, ese es el Antiguo Testamento de principio a fin. Y es la segunda vez. ¿Se fijan que cada una vez estamos más profundizando más? Entonces, ¿qué nos enseña ese gran panorama de la historia? ¿Qué podemos nosotros aprender? El primer tema que vemos es la pasión de Dios por la santidad. Es el primer tema que vemos. Y el segundo tema que vemos es el pecado nuestro. Mientras la pasión de Dios es la santidad, la pasión nuestra es el pecado. Así que el Antiguo Testamento nos enseña que todas las personas son, no batallamos para eso, ¿verdad? Pecadoras. Y luego la trama, cómo tan rápido nos lleva a la conclusión de que las personas, fíjense bien, son incapaces de lidiar con el pecado por sí mismas. Eso nos enseña también. O sea que en todo lo que vemos en la trama, vemos que el hombre es incapaz de lidiar con el pecado por sí mismo. Fíjense bien, y voy a ir un poquito más despacio para que todo eso quede más afianzado. Tenemos a Adán y Eva, ¿qué hacen? Pecan. Y Dios parece que si tuviera un pizarrón y estuviera rayando y alguien pasó y se manchó, y Dios borra esa pizarra y comienza de nuevo con Noé. Él extermina todo, promete a un hombre, le da las instrucciones a un hombre de que va a venir un juicio, hace un arca, se libra a él y su familia. Y luego, ¿qué sucede? Comienza prácticamente la restauración con ciertos detalles similares a los que sucedieron en Génesis capítulo 1 y 2. Pero él y sus descendientes, ¿qué hacen? Pecan otra vez. Así que Dios escoge una familia para bendecirla. ¿Y qué creen que hacen ellos? Pecan. Y luego tenemos al milagroso rescate de Egipto por parte de Dios. Solo lo siguen después de ahí quejas y rebelión. Cuando lo saca, ¿qué hace este pueblo? Se queja porque no tenía que comer, se queja porque no tenía agua, se queja porque querían sentarse a las ollas de carne, donde dice que ellos se sentaban y comían hasta saciarse. Cuando llegan a la tierra prometida, solamente hace que las cosas empeoren. ¿Por qué? ¿Qué sucede con el libro de Jueces? Sugiere que el problema es que no tenían rey. Pero incluso un rey tan bueno como David, aunque medio pecador, ¿verdad? Con ese pecado feo que tiene ahí, nos muestra que David peca, que David era pecador. Los reyes posteriores condujeron al mismo pueblo a la idolatría. Dios advierte a su pueblo y luego lo disciplina. ¿En dónde? En el exilio. Pero cuando pasan esa prueba, cuando salen de esa prueba, de ese castigo, ¿qué creen que hacen? Vuelven a los malos caminos. Así que vemos que lo que el hombre necesita no es una segunda oportunidad, porque el pueblo de Israel tuvo muchas oportunidades. Lo que el pueblo necesita es, lo que nosotros necesitamos es un corazón nuevo. Somos pecadores y no se nos cuenta ninguna solución a ese problema en el Antiguo Testamento. Dios debe hacer algo nuevo. Y eso es lo que vemos en parte. Ese es el gran problema, porque el propósito de Dios para su pueblo era, primero, que vivieran vidas que proclamaran la perfección del carácter santo de Dios a todas las naciones que tenían alrededor. Pero, como dice Ezequiel, el pueblo pretendió proclamar el nombre de Dios, pero en cambio, ¿saben qué hizo? Lo profanó. ¿Qué se puede hacer entonces?
aquí es donde hay algo bien interesante que el Antiguo Testamento nos muestra. Constantemente se están haciendo referencias a la expiación, que significa literalmente ser uno. ¿Por qué? Se utiliza para una serie de imágenes que describen la expiación en el Antiguo Testamento, pero la más prominente es el sacrificio. Generalmente cuando nosotros escuchamos expiación, nosotros estamos o lo relacionamos con o con algún sacrificio. ¿Qué es esto? Escúchenme bien, no se me vayan a perder en esto. Va por ahí. Un sacrificio que era por castigo, que quitaba el castigo, me explico, que era como pago. Entonces, si nosotros ponemos mucha atención, nos vamos a dar cuenta que los pecadores podían buscar restaurar su relación con Dios, pero solamente era por medio de un sacrificio. Y fíjense bien cómo viene todo, recorriendo todo, desde Génesis hasta el final. ¿Qué hizo Abel que despertó la envidia de su hermano? La ofrenda que presentó. Él presentó una ofrenda. ¿Qué presentó de ofrenda? Lo mejor de su ganado. Así que por alguna razón vemos que aunque no es el punto central, Dios se agradó de la ofrenda que Abel presentó. Así que luego sigue Noé. ¿Qué hizo Noé? Demuestra que el sacrificio agrada a Dios. El sacrificio de Abraham, del carnero en lugar de Isaac, introdujo la idea de un sacrificio sustitutorio. ¿Y qué pasó en la primera Pascua? Ellos sacrifican un cordero para que los libre del juicio, de la ira de Dios, para que la ira de Dios sea apartada de Israel y cuando venga el ángel, ¿verdad?, no ejecute el juicio sobre los israelitas, sino solamente sobre los egipcios. Eran tan pecadores unos como otros, pero unos presentaron un cordero sustitutorio y otros no. Así que tenemos ahora las leyes sacrificiales en el libro de Levítico. No solo la idea de un sustituto, sino que además este era un sustituto penal, un sustituto que llevó el castigo que nosotros merecíamos. Un sustituto penal que hizo la expiación, que quitó nuestro castigo, que nuestro castigo cae sobre alguien. De hecho, ¿han escuchado la frase del chivo expiatorio? Bueno, es al que nosotros le echamos Bueno, pues me explico, la expiación es poner la culpa sobre el otro. Entonces, cuando ellos presentaban al cordero, prácticamente ellos era un chivo expiatorio, estaban deslindándose de ellos. Pero hay algo interesante, porque si ellos ponían mucha atención, se iban a dar cuenta de que el castigo no solo era no era tanto el sacrificio, porque no podía quitar los pecados, sino era la actitud con la que ellos se presentaban delante de Dios. Entonces, si nosotros vemos que a lo largo de todo el Antiguo Testamento gradualmente constituye esta idea de un sacrificio. Entonces, ¿ven lo que Dios estaba enseñando a su pueblo? Estaba presentándoles algunas cosas que ellos debían de tener en mente. Primero, les estaba enseñando sobre su santidad y la pasión por esa santidad. O sea, como Él la toma extremadamente, está apasionado por ella. Y segundo, les estaba enseñando qué tan grave es el pecado. Tan grave, mortalmente grave. Y tercero, les estaba enseñando que la expiación se logra cuando un inocente moría en lugar del culpable. De por sí, los sacrificios levitas nunca fueron el punto, como ya lo dije ahorita.
Irónicamente, los sacrificios eran más apropiados cuando la persona que ofrecía el sacrificio se daba cuenta de que la ofrenda que iba a presentar no era suficiente para quitar sus pecados. Así que el salmista David por eso dice: contra ti solo he pecado. Así que los sacrificios no eran eficaces salvo por la gracia de Dios. La iniciativa natural de los sacrificios puede verse en el Antiguo Testamento a través del día de la expiación. Este día era anualmente y se presentaba una ofrenda especial por el pecado de toda la nación, especialmente porque debía repetirse y repetirse cada año. Así que, ¿por qué? Porque el pueblo no se encontraba en un estado de pecado y ningún sacrificio de animal podía remover eternamente su culpa. O sea, no se encontraba libre de pecado y ningún sacrificio podía librarlo eternamente de su culpa. Así que no había un sacrificio perfecto. De lo contrario, el pueblo podría haber ofrecido un sacrificio y luego ya parar. Pero no fue así. Esos sacrificios no quitaban el pecado, por eso tenían que estar haciendo constantemente. Que no le pidió Dios a Abraham, lo llevó hasta el límite al límite. Podemos ver muchas cosas. Primero nos muestra ahí lo interesante es que Dios muestra cómo Él presentó un sustituto para el hijo. Primera cosa. Segunda cosa, imagínense, este hombre estaba tan interesado en su hijo. Este hombre estaba, y me gusta lo que dice un autor, Keller, él dice que Dios probó a Abraham para saber que Abraham amaba a Dios. Entonces, al no negarle a su hijo, obviamente lo que no hizo Abraham, negar a su hijo, y lo hizo Dios, y Dios lo cumplió. Si se fijan, entonces nosotros, no quiero meterme mucho en eso porque nos vamos a salir mucho del tema, pero simplemente aislado ese hecho nos muestra cómo Dios anunciaba un sustituto, ¿sí?, de un hijo, un cordero y cosas como esas. Entonces, si nosotros seguimos adelante, en lugar de estos sacrificios imperfectos, resultaba el hecho de que Dios es santo, que el pecado nos separa de Dios y que Él provee un camino para el perdón de los pecados. El Antiguo Testamento explora posibilidades diferentes a los métodos de Dios, y todos fracasan. Vean cómo podemos nosotros tratar de acercarnos a Dios y se van a dar cuenta que en la Biblia ya tenemos esos ejemplos de otra manera, pero con el mismo principio en el corazón, y no son suficientes. Dios establecía siempre que debía de haber la muerte sustitutoria. Así que esa es una de las ideas o de las razones por las cuales termina la maldición de Dios en una ofrenda, ¿sí? Pero piensen, por ejemplo, en Génesis 3. Por el pecado, Dios, ¿qué hace? Maldice ¿a quién? A la serpiente, al hombre, a la mujer. ¿Y conoce alguien la última palabra del Antiguo Testamento? ¿No saben cuál es la última palabra del Antiguo Testamento? No. De hecho, ¿no la conocen? ¿No se acuerdan? ¿No lo vimos la semana pasada? No lo vimos. No fueron, ya me acordé, no fuimos a esa cita, solamente les dije que la apuntara. Pero vean cómo, es más, les doy chance, vayan ahí a Malaquías y verán cuál es la última palabra de Malaquías, capítulo 4. ¿Cuál es? Maldición. O sea que
Desde Génesis hasta Malaquías, ¿qué cambió? Nada. No cambió nada. Maldición al inicio y maldición al final. Todo bajo maldición. Donde comenzamos en donde, en Génesis, terminamos en el Antiguo Testamento. Así que esto hace, por ejemplo, surgir la pregunta que nosotros podríamos llamar el enigma del Antiguo Testamento. Y sí quiero que me acompañen a una cita, por favor. Vayan a Éxodo 34. Éxodo 34. Capítulo 34, versículo 6. Moisés describe, escuchen bien, Moisés describe a Dios diciendo algo interesante. ¿Lo tienen de ahí ya? Escuchen bien. Jehová, Jehová, pongan mucha atención, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Todo lo leímos? ¿Todo lo leyeron? A ver, búsquenlo nuevamente. Traten de buscarlo. Ok, voy a volver a leerlo para que ustedes se fijen en lo que está pasando ahí. No quiero que se pierdan. El Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Piensen por un momento sobre lo que dijo Dios, cómo Dios perdona la iniquidad y de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Mediten en eso. Cómo Dios perdona la iniquidad y da por inocente. Analícenlo bien lo que está diciendo. Escúchenlo bien. Es Dios el que está diciendo. ¿Cómo Dios? Vamos a hacer una pregunta. Vean ahí, ¿verdad? El Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la maldad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. La pregunta que yo les hice es: ¿cómo Dios perdona la maldad? ¿Cómo Dios perdona la maldad y de ningún modo tendrá por inocente al malvado? ¿Quiénes son malvados? ¿Y cómo nos va a declarar inocentes? ¿Sí se fijan lo que está sucediendo aquí? ¿Cómo es posible esto? ¿Y saben dónde lo está diciendo? Donde prácticamente esto es una carta de presentación de Dios, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo va a tener por inocente al malvado. Caray, ¿cómo es eso? Y aquí está lo interesante. Miren, ¿hay esperanza para nosotros? Si vemos ese pasaje, ¿hay esperanza para nosotros? Pero si somos malvados, ¿cómo nos va a tratar por inocentes? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, ahorita al final me van a entender todo esto.
Pero hay esperanza, sí hay esperanza. Nosotros somos pecadores y Dios, ¿cómo es? O sea, ¿cómo Dios nos va a considerar entonces buenos si somos pecadores? Y Él no nos va a considerar como buenos cuando somos pecadores. Entonces, ¿hay esperanza? Sí hay esperanza. Y se encuentra en otra historia que vemos en el Antiguo Testamento, la historia de las promesas. Escuchen bien, la historia de las promesas. Sí, el Antiguo Testamento termina donde comienza la maldición. También nos da una esperanza. ¿Cuál es esta esperanza? La pregunta que hicimos ahorita es: ¿cómo Dios perdona la iniquidad y dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado? Todo se traduce a su promesa. La historia de la promesa inicia en los lugares más imposibles. Ahora, comienza en las palabras de la maldición de Dios después de que después de la caída, Adán y Eva, ellos cayeron, habían escogido desobedecer a Dios y por tanto Él trajo un justo juicio sobre ellos a causa del pecado. Pero la condenación ahí nos muestra lo que hemos visto en varias veces, lo que dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y tu simiente, le dijo a la serpiente, y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que es el talón. Fíjense bien lo que está haciendo aquí. Dios promete crear una división y oposición entre su pueblo, la descendencia de la mujer y el pueblo de Satanás, la descendencia de la serpiente. ¿Ok? Y promete que un día nacerá un hijo que derrotará a Satanás y rescatará a su pueblo del pecado. Eso lo vemos en Génesis 3:15. La promesa es inesperada para Adán y para Eva. No han hecho nada para merecerla, sin embargo, Él la dice. ¿A quién condena primero? Dios, a la serpiente. Y en la serpiente, sentencia en la serpiente y da la promesa y luego maldice a lo demás. Entonces, fijan que no había sucedido nada. Así que observen que la promesa tiene dos lados. Uno, la descendencia de la serpiente herirá a la descendencia de la mujer. ¿Ok? Con todo, la descendencia de la mujer va a triunfar. La historia del Antiguo Testamento es la historia de esta promesa. La historia del Antiguo Testamento es la historia de esta promesa, estando en peligro una y otra vez, pero contra todo pronóstico Dios asegura que esa promesa va a prevalecer. ¿Cómo es esto, Jorge? Caín asesina y Dios le da otro hijo, Set. Dios preserva esa línea a través de Set, los hijos de Dios. Y vemos cómo comienza todo esto. Como que la humanidad es capturada por el pecado y merece el juicio de Dios, pero la promesa de Dios siempre permanece fiel y Él preserva a Noé y a su familia. Más adelante, para asegurarse de que su promesa de liberación se cumpla, Dios hace otra promesa: nunca voy a volver a destruir a la humanidad con un diluvio. Así que los siglos siguen pasando. Si nosotros seguimos recorriendo, la gente sigue empeorando. La gente sigue arraigándose en el pecado, o mostrando más bien que el pecado está arraigado en él. Pero con Abraham, ¿qué hace Abraham? Dios recoge una promesa eterna y comienza a encarnarla. Escuchen bien lo que dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Se fijan cómo la promesa de Dios se está llevando a cabo? Una generación después, la rivalidad entre los dos hijos de Isaac casi destruye a Jacob. Pero Jacob es la descendencia escogida de Dios.
¿Y el Señor qué hace? Lo preserva. No obstante, nuevamente la promesa de Dios comienza a ser desafiada por una hambruna. ¿Qué sucede con la hambruna? En medio de la hambruna, la promesa de Dios resplandece. ¿Cómo puede ser que la promesa de Dios prevalezca si esta familia de la promesa muere? ¿Y qué hace? Un hijo, por medio de la providencia divina, es llevado a la nación de Egipto. Y Dios, a través de que este joven se convierte en un hombre y llega al gobierno de Egipto, Él preserva a la familia de los descendientes de Abraham, de Jacob. Y luego esa familia está en Egipto, y mientras está alojada en Egipto, esa familia comienza a expandirse, a multiplicarse. Y el hijo que tuvo con la concubina, ¿qué hijo fue ese muchacho? Si fuese joven. Andan, hay A mí me impresionó que dicen que fue él que empezó el Islam, ¿es cierto? mire, Ismael. sí, Ismael, pero vamos a hacer algo. Si contesto estas preguntas, nos vamos a llevar más tiempo y no voy a poder alcanzar. No. O sea, sí, al final se los puedo contestar, De hecho, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Y cuando veamos, por ejemplo, a Génesis, vamos a ver qué sucedió. Voy a hacer un espacio, por ejemplo, cuando vamos a Génesis, qué pasó con esa familia, y ahí se lo explico. ¿Qué le parece? ¿Sí? Ok. Entonces, llegamos finalmente a cómo Dios preserva a esta familia. Él toma a los hermanos, ese mal que ellos pensaban contra él, contra José, Dios lo usa para su bien, y finalmente la familia es preservada. Así que una vez más, la descendencia de la serpiente levanta la cabeza cuando los descendientes de Jacob son esclavizados en Egipto, y dicen: ya la armamos. Pero ¿qué creen? Dios tenía todo bien planeado y bajo la manga, y todo salió bien. Nuevamente Dios es fiel. Recuerda su pacto con Abraham cuando los va a sacar: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Recuerdan cómo se le presenta a Moisés? Así que Él preserva la vida de Moisés y la usa para rescatar al pueblo de su esclavitud. Ahora, nuevamente, si se fijan cómo vamos avanzando ya más despacio, en el monte Sinaí Dios hace un pacto con Israel de la misma manera que lo hizo con Adán y Eva antes de la caída. Si ellos obedecen, permanecerán en la tierra prometida. Si tú, ¿qué les dice? No comas de ese árbol, porque el día que comas ciertamente vas a morir. Dios les dice ahora en el monte Sinaí: ok, ¿sabes qué? Mira, si tú me obedeces, te va a ir chido, vas a estar bien. Por supuesto, ¿qué creen que pasó? En cuanto ellos entran a la tierra prometida, y toda la rebelión se hace presente, Dios juzga a su pueblo, pero permanece fiel a su promesa hecha a Abraham y a Adán, obviamente. Así que una nueva generación se levanta y es liderada por un hombre que se llama, ¿alguien sabe? Si alguien le puede atinar por ahí por donde voy. Josué. ¿Ok? Dios levanta a este hombre y Dios le da la tierra que había prometido a sus antepasados. Ahora, contra todo pronóstico que ellos estaban viendo, recuerdan que dijeron: no, mira, pues es que los hombres son como gigantes, nosotros somos como langostas y no vamos a poder hacer nada. Y todo el pueblo se desanimó. Así que aún con todo esto, que ahí vino el juicio de Dios por eso, pero aún contra todo pronóstico, ellos conquistan a los cananeos. Aunque el pueblo continúa rebelándose, Dios continúa castigándolos también, pero también levanta jueces. Estos son los sucesores de Moisés y de Josué, que rescataron al pueblo y derrotaron a sus enemigos. Ahora, finalmente, en un último acto de rebeldía, y ya voy a concluir, así que pongan mucha atención en esta última parte, sin más de la que han puesto. Finalmente, en el último acto de rebelión, la nación de Israel rechaza
a Dios y piden un rey. Y ellos quieren un rey como el de las otras naciones. En su misericordia, Dios levanta un rey conforme a su corazón, que es David, quien será como un hijo para él. Pero la serpiente intenta destruir y perseguir a David dentro del mismo Israel. ¿Por medio de quién? De Saúl. Y luego a través del hijo de David, que es Absalón. Sin embargo, pasa algo bien interesante, que Dios es misericordioso y fiel y le hace la promesa a David, le hace una promesa a David. Dice, esta es una promesa que cuando nosotros la vemos, realmente representa la extensión de la promesa que él había hecho a Abraham, y que le da forma a la promesa de Génesis 3, porque Dios promete a David que él siempre tendrá un hijo que gobierne sobre su trono y que ese hijo gobernará con justicia. Esa descendencia es la prometida en Génesis 3:15. En realidad, ya no estamos esperando a un hijo, sino que estamos esperando a un rey que rescatará a su pueblo. Ahora, a primera vista nosotros podemos pensar que ese rey es el hijo de David, el que llevó y construyó el templo. ¿Quién dijimos que era ahorita? Salomón. Pero Salomón prueba ser infiel y el juicio continúa. La división llega, ¿recuerdan? Llegamos a Salomón. Los reyes del norte se vuelven progresivamente malvados hasta que Dios les envía el exilio, en el cual nunca regresarían. En el sur hay renovaciones periódicas, ellos constantemente agarran la onda, pero nunca son completamente o nunca son completas ni duraderas, o sea, están en un ciclo. Finalmente Dios envía a Judá al exilio y pareciera que sus promesas han fallado. Pero si nosotros consideramos el contexto del juicio y del exilio, Dios revela que no se ha olvidado de sus promesas y que su promesa no ha fallado. Los profetas reciben un mensaje de esperanza de que Dios hará un nuevo pacto con ellos, y lo vemos en Jeremías. Después de 70 años de estar exiliados de su tierra en cautiverio, Judá regresa a la tierra prometida. Fíjense bien, Judá regresa a la tierra prometida. Los muros son restaurados y el templo es reconstruido, pero hay un problema. Dios nunca vuelve a habitar ese templo. Dios se apartó de ahí. El nuevo pacto, entonces, aunque ya está todo medio agarrando forma, no ha llegado. La pregunta es, ¿cuándo cumplirá por fin Dios su promesa? Y aquí es donde nosotros estamos a la expectativa en la que vivimos, cuando después de 400 años de silencio, Dios habla y comienza el Nuevo Testamento. Pero hasta aquí, de manera rápida, ¿se pueden ustedes imaginar cómo esto encaja en cada una de las piezas? Por un lado, el Antiguo Testamento es una historia, fíjense bien, que se mueve hacia los lados sin progreso. Parece que todos andan ahí revueltos y nunca hay como que el salto que espera. Se sugiere e intentan muchas soluciones para nuestros pecados que solo terminan en fracaso. Estos hombres intentan, vean el Antiguo Testamento, vean cómo esos hombres tratan de buscar a Dios sin los medios que Él estableció, y se dan cuenta que fracasan siempre. Así que al final de Malaquías no estamos mejor que como estábamos en Génesis capítulo 3, excepto que sabemos que Dios, el hecho de que no podemos salvarnos por nosotros mismos, pero por otra parte también el Antiguo Testamento gradualmente revela más y más acerca de su perfecto plan de rescatar a su pueblo. Y mientras esa promesa cobra vida, la esperanza nace de la desesperación del pueblo, y el escenario es preparado para Jesucristo. ¿Por qué? Él, Jesucristo, escuchen bien,
va a vivir como debió de haber vivido la nación de Israel. Jesucristo es el Israel perfecto. Morirá como nuestro sustituto. Jesucristo es el verdadero Cordero, o es el perfecto Cordero de la Pascua. Por su muerte a nuestro favor y su resurrección de entre los muertos, Él nos reconciliará, o nos reconciliaría en ese tiempo, o lo reconciliaría en ese tiempo, mejor dicho, con Dios. Por eso Pablo dice en Romanos: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Escuchen esto: justo y el que justifica a los pecadores. ¿Cómo Dios puede ser perdonador y el que de ningún modo tendrá por inocente al malvado? Las promesas que Dios hizo durante todos esos siglos encuentran su respuesta en Jesús. La respuesta al enigma del Antiguo Testamento es Jesús. En Jesús nosotros somos culpables, pero Dios es misericordioso, porque Él de ningún modo va a tener al culpable por inocente, sino que va a condenar a otro en nuestro lugar. Y todo el Antiguo Testamento entonces habla del fracaso del hombre, habla de la santidad de Dios, habla del sustituto, habla de las promesas hechas que vendrían a ser cumplidas en el Nuevo. Antiguo Testamento, promesas hechas; Nuevo Testamento, promesas cumplidas. Jesucristo es la promesa. ¿Sí se fijaron? Esta es la introducción a todo esto, pero vamos a ver todo, cada libro, como vimos esto hoy. Cada libro, en todo este año, tanto del Antiguo como del Nuevo. ¿Ok?